Buenas tardes, bienvenidos al webinar SAP Solution Manager 7.2, donde daremos una primera visión de esta versión liberada en agosto de 2016 aproximadamente y que viene cargada con nuevas funcionalidades. Los ponentes de este webinar serán, por un lado, Xavier Legarda, administrador de sistemas SAP de Eureka IT, con 2 años de experiencia en monitorización y solución de incidencias de todos los sistemas SAP. Por otro lado, un servidor, Oyer de Loizaga, consultor BASIS y responsable del área de sistemas, con 8 años de experiencia en migraciones, instalaciones y monitorización de sistemas SAP. Como podéis ver en la agenda, en este webinar os hablaremos al principio de algunos de los cambios que trae la nueva versión de Solution Manager. Después pasaremos a máquina, donde haremos una demostración práctica de los pasos generales de configuración del Solution Manager y después configuraremos un sistema de monitorización de servicios críticos y alertas. También os daremos una visión de por qué es interesante hacerse con la nueva versión 7.2 y qué maneras hay para hacerlo. Por último, finalizaremos con un turno de preguntas en el caso de que las hubiera. Pues sin más preámbulos, pasamos a explicar los cambios de la versión 7.2 de Solution Manager. Como ya explicamos en el artículo publicado en el blog de nuestra página web, entre los diversos cambios que hay en esta nueva versión, uno de los más significativos y visibles es la incorporación de Fiori Launchpad, proporcionando una interfaz gráfica intuitiva que reemplaza los WordCenters de la versión anterior. Ya no vamos a tener que pelear con los navegadores para activar Adobe Flash, ya que se ha migrado a HTML5 y es posible visualizarlo desde cualquier dispositivo móvil. Para el que no haya visto Fiori, todavía esto puede ser algo muy novedoso. La monitorización también se ha visto afectada, ampliando la gama de dashboard para la monitorización de indicadores relacionados con seguridad, incidencias, disponibilidad y rendimiento del sistema y otros aspectos críticos para la correcta operatividad de los sistemas. Con esta nueva versión también tenemos la posibilidad de crear dashboards a medida del cliente, no solo para monitorizar métricas técnicas, sino también para monitorizar métricas de negocio. SAP también ha renovado completamente la funcionalidad de Business Process Management. En esta nueva versión se ha introducido una herramienta gráfica de modelado de procesos empresariales basada en el estándar BPMN 2.0. Esto supone una mejora significativa en la comunicación entre las áreas de negocio e informática, al proporcionar una visualización intuitiva de los procesos de la empresa. Nos encantaría poder mostrar esta parte, pero no la hemos podido preparar para este webinar. Intentaremos en próximos webinares poder mostrar esta funcionalidad. Por último, el soporte en sistemas híbridos. El Solution Manager 7.1 hasta el Support Pack 13 solo era capaz de monitorizar sistemas ABAP y Java. En esta nueva versión soporta también monitorización de sistemas on-premise como en la nube, como por ejemplo SuccessFactors. También esta versión está optimizada para gestionar sistemas basados en HANA y SAP for HANA. Visto estas nuevas funcionalidades, vamos a pasar a máquina y lo primero que vamos a ver es el cambio de Fiori. Para el que no lo haya visto, este es el nuevo panel, donde ya los WordCenters no son como la versión anterior, la 7.1, sino que ahora ya funciona por tiles. Estos cuadrados se llaman tiles y ahora toda la navegación se hace desde aquí. Una de las cosas que puede hacer el usuario es modificar todo el tema de Fiori. Aquí en las propiedades del usuario tenemos la posibilidad de, en el caso de tener un tema corporativo, ponerlo con el logo de la empresa y un fondo corporativo. En este caso, pues en la montaña que tenemos aquí en Eureka IT. Lo dejamos como estaba. Otra de las opciones también, aquí vemos que tenemos todos los WordCenters divididos con su título y luego los tiles. Esto para un administrador no es cómodo, ya que tiene que navegar mucho entre los tiles que vaya a utilizar. Para ello existe la posibilidad de crearnos una página propia. Para ello vamos a Personalize Homepage y elegimos los cubos que queremos. Para
que Xavi luego pueda hacer la demo, vamos a subir algunos, como puede ser Root Cause Analysis. Como hemos visto, se puede directamente coger el cubo que queramos subir o le damos al más que está en My Home y seleccionamos los cubos. También utilizaremos el plugin IT. A ver que no lo encuentro ahora. Plugin IT Task. Perdón. Y lo mandamos a My Home. Acordarse de darle al OK, si no, no sube. Interface Monitoring, lo mismo a My Home. Y por último, Technical Administration, a My Home. OK. Una vez acabado, volvemos al panel y ya podemos ver My Home con los 4 tiles seleccionados. Pues paso ahora el testigo a Xavi para que os haga la demostración del sistema de monitorización. Bueno, lo primero que voy a explicar es un poco los pasos que hay que seguir en la instalación y en la configuración del Solution Manager 7.2. Decir como novedad de esta versión es que la instalación de las instancias ABAP y Java se hace por separado, ambas pilas van separadas y se instalan en máquinas diferentes. También hay otros softwares que son necesarios, como el Willy Introscope, que se encarga de sacar algunos gráficos de rendimiento, y luego el Diagnostic Agent y el SAP Host Agent, que se dedican a recabar información de nuestros sistemas y mandárselos al Solution Manager. Bueno, si pasamos a la configuración, vemos que hay 3 pasos que son obligatorios. Esta configuración es obligatoria para luego poder seguir con el resto de las configuraciones y personalizar nuestro Solution Manager. El primer punto obligatorio es el System Preparation, donde está compuesto por 5 pasos. En el primero definimos qué rol tendrá el sistema, en este caso es un sistema demo, pero en caso de que fuese nuestro productivo, pues tendríamos que poner que es de tipo productivo. Luego chequea algunos prerequisitos, como tener el SLD configurado, algunos servicios web activados, el Transport Managed System configurado, las licencias cargadas, y también pide meter algunos parámetros en el perfil del sistema. Para saber qué parámetros meter en el perfil, todo viene indicado en una nota de SAP. Tercer paso sería realizar algunas conexiones con SAP, como un RFC y la conexión al Support Hub. De esta manera el Solution Manager intercambia información con el portal de SAP. Cuarto paso sería aplicar algunas correcciones, ya que después de la instalación hay que aplicar algunas notas, y desde este punto te indica cuáles son las notas que te faltan por aplicar. Faltaría descargarlas y aplicarlas en el sistema. Y el último paso de esta parte sería el crear algunos usuarios que te pide SAP para que luego utilizará en el Solution Manager. Vale, el segundo paso sería el Infrastructure Preparation, donde veremos que está compuesto por diferentes pasos también. En concreto son 7 pasos. El primer paso sería el conectar el SLD con el LMDB. Primero tenemos que crear unas conexiones HTTP con el SLD y luego sincronizarlo con el LMDB. El LMDB es un repositorio donde se guarda la información de los sistemas que tenemos conectados al Solution Manager.
Una vez sincronizado, este proceso lleva bastante tiempo, pero a partir de la primera sincronización, cada 10 minutos, el Solution Manager va recibiendo información del SLD para saber el estado de los sistemas. Luego tendríamos que crear algunas conexiones para la pila Java, tanto de entrada y salida, conexiones HTTP o HTTPS, también es posible tener ambos configurados a la vez, y registrar los diferentes diagnostic agents que tengamos. El tercer paso sería habilitar SAP BW, ya que el Solution Manager lo utiliza para crear diferentes informes. En el cuarto paso definiríamos dónde tenemos instalado el Introscope para que el sistema sepa dónde está y que lo pueda usar. El siguiente paso sería establecer las comunicaciones por email, ya que el Solution Manager es capaz de mandar notificaciones por email, y para eso primero tendríamos que configurar la comunicación. El sexto paso sería configurar el CRM, ya que el Solution Manager lo utiliza para algunas de sus funcionalidades. Y el último paso sería activar algunos servicios que necesita depende de las funcionalidades que activemos. El último paso obligatorio es el Basic Configuration, donde veremos que está compuesto por 5 pasos, y el primer paso es automático. Son configurar algunas funciones básicas, que simplemente es ejecutar y crea un job que va haciendo todas las configuraciones. Si alguno saliese mal, nos saldría aquí un log del porqué del error para poder corregirlo. El segundo paso sería el de programar los jobs, ya que depende de las funcionalidades que queramos usar del Solution Manager, necesitamos que algunos jobs estén programados. El tercer paso es una configuración manual, donde veremos que puedes sacar un desplegable en donde te indica los pasos a seguir para llevar a cabo esa configuración. Por ejemplo, una de las configuraciones que hay que hacer es habilitar conexiones remotas a SAP, para que en caso de que les abramos un soporte ellos puedan ver el sistema. Y el último paso es crear algunos usuarios que más adelante se utilizarán por parte del Solution Manager para algunas funciones. Vale, una vez hecha la configuración obligatoria, el siguiente paso sería saber cómo conectar alguno de los sistemas que tenemos al Solution Manager para poder monitorizarlo. Como ha dicho Oyer, se pueden configurar muchos tipos de sistemas, tanto que lleven pilas SAP o Java, y pueden llevar por debajo cualquier tipo de base de datos soportado por los sistemas SAP. También se pueden configurar sistemas que estén en la nube. Vale, los pasos a seguir al configurar un sistema prácticamente son parecidos en todos los casos. Vale, sería tener instalados en el sistema que queramos conectar el Diagnostic Agent y el SAP Host Agents para que le pase la información al Solution Manager. Luego tener actualizados los plugins STPI y STAPI a la última versión para evitar errores en la extracción de datos. Crear algunos RFCs que nos pedirá para que el Solution Manager se pueda conectar al sistema. Luego también tendremos que conectar la base de datos, o sea, nuestro Solution Manager a la base de datos, para que sea capaz de monitorizar la base de datos. Y por último, crear algunos usuarios que el Solution Manager utilizará para conectarse al sistema. Vale, después de vemos aquí los que serían los pasos a
a seguir. Y después de ver cómo se configura, vamos a entrar en el tema de la monitorización. Decir que la monitorización con el Solution Manager, una vez configurado, se hace de manera automática, lo cual nos permite, es verdad que lleva un trabajo inicial, pero nos permite ahorrar mucho trabajo a futuro, ya que somos mucho más proactivos, porque el Solution Manager es capaz aparte de notificar los errores cuando lo encuentra, es capaz de anticiparse a ellos y de notificarnos de situaciones que podrían llevar a tener problemas en nuestros sistemas. Al ser proactivos, ya no tenemos que hacer monitorizaciones manuales, de tener que entrar al sistema y navegar por las diferentes transacciones para ver el estado del sistema. Para poder llevar a cabo esta monitorización, el Solution Manager nos da diferentes herramientas. Una de ellas es el Root Cause Analysis, donde podemos ver los elementos principales de cada sistema, como es el host, la base de datos y la pila ABAP o Java que lleve instalada. Vale, por ejemplo, nos permite, si queremos ver cómo está el estado de nuestros sistemas, vamos a ver cómo nos permite ver, además de ver el número de la instalación, la versión de producto que tiene instalada, y a través del Introscope, por ejemplo, seríamos capaces de ver algunos gráficos de rendimiento. Por ejemplo, si vemos en OSP, podemos ver los work processes que se están usando en este momento, tanto de diálogo como de fondo, e ir viendo en prácticamente tiempo real cómo evoluciona el gráfico y el estado de los diferentes work processes. Luego, otro de los puntos que nos permite ver el Root Cause Analysis es el host, donde veremos los diferentes hosts que hemos conectado al Solution Manager y nos permite navegar por el sistema de ficheros sin tener que entrar nosotros a través de otra herramienta al servidor. Y también nos permite descargar ficheros como, por ejemplo, podría ser los parámetros del perfil que tengamos configurados. Vale. También nos permite ejecutar algunos comandos básicos en la consola desde este punto, como puede ser el netstat o el ping o el tracer para temas de redes. Vemos cómo se muestran los comandos, o como puede ser el estado de nuestra memoria o disco o CPU. Vale. Otro de los puntos que se pueden ver desde aquí son las bases de datos que hemos conectado, y nos permite directamente desde este punto navegar a los diferentes DBA cockpit que tienen nuestras bases de datos. De esta manera nos ahorramos el tener que entrar desde un SACGI al sistema y al DBA cockpit, ya que desde aquí directamente podemos acceder y ver el estado de nuestra base de datos. Entonces, como veis aquí, podemos ver el DBA cockpit de la base de datos de OSP. Vale. El último punto a destacar del Root Cause Analysis es el Exception Management, que nos permite ver la cantidad de dumps que se han ejecutado, o sea, que han pasado en el sistema. Vemos que hoy no ha habido ninguno, pero si cambiamos a días anteriores, por ejemplo, desde principio de mes,
veremos que nos cargarán diferentes dumps, en este caso uno. Si vemos cuál ha sido el error, vemos que es este de aquí y nos permite crear algunos procedimientos, algunas guías para saber cómo solucionar esos errores. Esto es interesante porque te permite tener un repositorio, una biblioteca interna de, digamos, diferentes notas o guías para solucionar los dumps que puedan ir sucediendo. Desde aquí te permite crear o editar y crear pasos y subpasos para ir solucionando el problema. Vale, ahora pasaremos a ver cómo son los dashboards de monitorización para ver el estado de los sistemas, que tienen este aspecto. Como veis, es mucho más amigable que la anterior versión. Si queremos entrar en uno en concreto, como por ejemplo puede ser OAF, veremos que nos muestra un árbol con el host, la base de datos y su estado. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo de llenos está el sistema de ficheros de OAF. También podemos ver el estado de la base de datos, que en este caso es una base de datos Oracle. Y vemos que, por ejemplo, aquí tenemos un warning, ya que los jobs que han pasado para ver el estado de la base de datos, el resultado que nos han dado ha sido de un warning. Luego todas estas alertas que se generan mientras se está monitorizando se guardan en una bandeja de entrada, el cual podemos ver desde aquí el Alert Inbox, que como su nombre indica es una bandeja de entrada de alertas, y podemos ver todas las alertas que hemos tenido en los sistemas. Podemos ver tanto el estado actual como el peor estado que han tenido. También nos permite, en caso de que ya esté solucionado, nos permite confirmar las alertas y poner un comentario de por qué está solucionado o de o cuál era el problema, decir si es una falsa alarma, si es relevante para el SLA o no, y también ponerlo en la categoría de por qué ha sido el error, si ha sido hardware, software o lo que haya pasado. Entonces, para que tengamos todos estos apartados, estas plantillas se pueden configurar. Si vamos al Solman Setup, podemos ver que hay un apartado que es el de System Monitoring, desde donde se configuran las diferentes plantillas para la hora de monitorizar. Decir que SAP ya trae por defecto algunas plantillas, pero es recomendable modificarlos para que se asemejen lo máximo posible al comportamiento de nuestro sistema. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una plantilla para bases de datos de Oracle y vamos a ver cómo es posible configurar diferentes umbrales y ver qué queremos monitorizar y qué no. Aquí podemos ver en las métricas las cosas que queremos configurar, nos sale un listado de las cosas que se pueden monitorizar y podemos marcar qué queremos monitorizar y qué no. Por ejemplo, si vamos a mirar cómo de lleno está un table space en nuestra base de datos, vemos que nos da posibilidad de configurar unos umbrales. Si está a más del 90% pasará a amarillo, si está a más del 95% a rojo y a la inversa. Si baja del 95 volverá a amarillo y si baja del 90 al verde. Decir que todas estas alertas se pueden notificar mediante emails y aquí podemos añadir o bien una lista de receptores o, como tenemos en este caso, un solo usuario.
Las alertas se pueden mandar tanto email como SMS y también es posible mandarlos mediante mensajes internos de SAP. Otra de las cosas interesantes que trae el nuevo Solution Manager es la posibilidad de que cada vez que detecte una alerta nos abra una incidencia automáticamente. Todas estas incidencias se pueden gestionar desde este apartado del Solution Manager, donde podemos ver que puedes tener un rol diferente, bien el que abre o el que pide la incidencia, el que las asigna y el que las trata. Este tema lleva mucho trabajo por detrás y bastantes pasos de configuración, el cual esperemos explicar en un próximo webinar. Vale, por último explicaremos cómo el Solution Manager también nos permite hacer una monitorización más concreta en algunas conexiones que pueden ser críticas para nuestros sistemas. Por ejemplo, puede que tengamos alguna RFC configurada, el cual pues no contemplamos que pueda fallar, y en caso de que sucediese el fallo, pues queremos solucionarlo lo antes posible. Entonces tiene un dashboard aparte para todas estas conexiones que creamos que son críticas para nuestro sistema, donde podemos agrupar algunas conexiones o bien meterlos en grupos individuales para ver el estado de esas conexiones. Como hemos visto en la pantalla anterior, también nos indica mediante colores el estado de las conexiones, y de cada grupo que tengamos nos indicará cuántas conexiones tenemos y cuáles son exitosas y cuáles no. Por ejemplo, en este caso tenemos el grupo test, que solo tiene una conexión dentro, el cual está funcionando bien. Entonces pues lo tenemos en verde. En caso de que hubiese algún problema, podría pasar a rojo o amarillo y nos avisaría mediante email del error. Bueno, otro de los puntos de la monitorización del Solution Manager, que también lo teníamos en la versión anterior, son los IWAs. Un IWA es un informe que te genera SAP mediante el Solution Manager para informarte del estado general de un sistema que tengas conectado. Se muestra como un informe, cada IWA tiene una sesión, el cual se puede ver, y donde ves pues cómo han ido saliendo los diferentes apartados. Como veis, de esta manera tal vez no se vea muy claro, pero nos permite descargarlo bien a formato Word, PDF o visualizarlo mediante HTML. Por ejemplo, si lo descargásemos en formato PDF, tiene este aspecto donde vemos qué sistema es, qué producto lleva instalado, qué tipo de sistema, la base de datos y quién lo ha solicitado. Vemos que está compuesto por diferentes aspectos que nos va indicando mediante semáforos el estado. Bueno, es un poco pues al final un informe, un resumen general del estado de tu sistema. Vale, decir que de los IWAs se puede configurar una periodicidad, en este caso la periodicidad configurada es semanal y cada lunes. Estos IWAs se pueden mandar mediante email bien a un usuario, una lista de receptores, como has visto antes, y como hemos dicho se pueden descargar. El último aspecto que me gustaría comentar del nuevo Solution Manager es el IT Calendar y Task. Digamos que nos permite coordinar el departamento IT y de esa manera ver tanto programar tareas como eventos en un calendario conjunto y compartido al que todos los del departamento pueden acceder. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos creados algunas tareas, como puede ser el actualizar el kernel de OAF. Vemos que podemos poner un título y a qué afectaría, y también
configurar una periodicidad, cuándo empezaría y cuándo acabaría. Para ver todas estas tareas se utiliza el calendario. Entonces, dentro del calendario veremos todas las tareas y eventos que tenemos para nuestro departamento. También decir que este calendario se puede configurar dependiendo del país en el que residas, dándole la posibilidad de que directamente él identifique los días festivos de cada país. También es posible pasarle un calendario de trabajo, cargarle un calendario propio en caso de querer. Aquí, por ejemplo, configuramos el calendario, podemos configurar la zona horaria y también el tipo de calendario. Podemos poner un calendario laboral, por ejemplo, en este caso, de España. De momento solo tiene para Cataluña y Madrid, pero esperemos que en el futuro saque para más comunidades. Vemos que ya nos marca los fines de semana de un color diferente. Si, por ejemplo, vamos a la semana anterior, vemos que el 1 de mayo lo marca como festivo, ya que es festivo en todo el país. Y las tareas y eventos que teníamos configurados para estos días. También este calendario se puede descargar en un formato Excel en caso de querer tenerlo localmente. Y bueno, después de haber visto las novedades que nos trae el Solution Manager para el tema de la monitorización, voy a pasar el testigo a Oyer y os explicará los puntos clave de por qué migrar a la nueva versión. Bueno, pues después de esta demostración, que a mí ya me parece una razón suficiente para migrar como administrador de sistemas, os voy a dar otras razones más importantes igual, ¿no? Si cabe. Como puede ser la primera de ellas, el fin de mantenimiento de Solution Manager 7.1 de la versión anterior a finales de este año, del 31 de diciembre de 2017, SAP deja de dar soporte a esta versión. Esto quiere decir que no dedicarán tiempo a liberar notas de seguridad o a mejorar el sistema tal como está. Lo que harán será la versión 7.2, harán mejoras sobre ella y en el caso de que quieras nuevas funcionalidades, pues la única opción que habrá será migrar a la versión 7.2. Otra de las razones no tan negativas como la anterior es que SAP ofrece la posibilidad de migrar a HANA sin coste de licencia alguno. Esta es una buena noticia. Esta opción SAP la saca para los clientes que todavía son un poco reacios a pasar a HANA, pues con esta opción lo que tienen es la posibilidad de empezar a jugar y trastear con la nueva base de datos. De esta manera podrán ver la velocidad y la funcionalidad que tiene HANA. Como habéis podido observar en la demostración que hemos hecho, os comento que este Solution Manager está preparado para la demo y lo hemos hecho en base de datos Sybase. Pues se ve la velocidad, cuesta un poco cargar las páginas, navegar entre los tiles y demás. Entonces, la idea es que con HANA todo esto, todo el tiempo, reduzca, ¿vale? Sí que es verdad que para esta opción no hay que olvidar que el gasto en hardware es bastante alto. Si vamos a querer migrar a HANA, hay que hacer un sizing de las máquinas y el coste pues es más elevado que si vamos a una base de datos convencional. Por último, otra de las razones es la actualización de NetWeaver y el split de las pilas ABAP y Java. Recordemos que la versión 7.1 lleva un NetWeaver 7.0.2 y que la versión Solution Manager 7.2 corre sobre NetWeaver 7.4. Esto es un salto muy grande a nivel tecnológico y
y ganaremos en funcionalidades. También el split de las pilas ABAP y Java. Esto, aunque a priori no parece importante, sí que lo es, porque cada vez la pila Java hay más conexiones con terceros, y en el caso de que queramos hacer una actualización, por ejemplo, de una de las pilas, no es necesario tumbar todo el sistema. Si tú quieres actualizar la pila Java, pues simplemente habrá downtime de esa pila, pero se podrá seguir trabajando con la pila ABAP y viceversa. Imaginaros que después de este webinar decidimos ya que sí, que queremos la nueva versión, queremos dar el salto a Solution Manager 7.2. Entonces nos surge la pregunta importante: ¿hacemos una migración de nuestro sistema anterior o hacemos una reimplementación desde cero? Pues esta respuesta la tiene el cliente. Quiero decir que es en función del uso que se le esté dando al Solution Manager. Si se le está dando un uso básico, como puede ser sacar el XML para actualizar los sistemas satélites, y luego también están configurados los IWAs, pero no se les hace mucho caso y no se ha tocado la configuración desde hace 6 meses o un año, entonces nuestra recomendación es hacer una reimplementación desde cero. Vas a poder tener el sistema limpio, se pueden hacer las configuraciones desde cero y las conexiones con los sistemas satélites y las instalaciones del Will Introscope y los agentes pues será limpia. No habrá que hacer migraciones o actualizaciones de esos agentes. Por otro lado, si se le está dando buen uso al Solution Manager, se utiliza para lo que hemos comentado anteriormente, pero se utilizan los IWAs, se modifica la configuración y se actualiza periódicamente, y luego también se utilizan las múltiples funcionalidades que tiene el Solution Manager, como puede ser el Process Management o el gestor de contenidos, pues entonces entendemos que el cliente no quiere perder todo ese tiempo y esfuerzo dedicado en esa máquina, y nuestra recomendación es hacer un upgrade. Hay que comentar también que SAP ha trabajado mucho en mejorar la migración de una versión a otra. Para el que lo haya sufrido en versiones anteriores, como por ejemplo la migración o la actualización del Solution Manager de la 7.0 a la 7.1, pues era muy crítica, ¿no? Crítica en el sentido de que si igual no conseguías llegar a tener todos los datos que tenías en la versión anterior, y hasta podías llegar a hacer una reimplementación desde cero y volver a conectar todo. Vale, pues SAP ha trabajado mucho para que el salto de la versión 7.1 a la 7.2 sea más limpio y en un solo paso podamos tener nuestros datos en la nueva versión. Para ello ha dispuesto dos opciones, ¿vale? La primera sería migrar nuestro Solution Manager a una base de datos convencional, como puede ser en la que estaba anteriormente, o por poneros un ejemplo, poner un Sybase, ¿vale? Por el hecho de que luego, si en un futuro queremos migrar a HANA, pues el salto sea menos crítico, ¿vale? Entonces, para migrar a una base de datos convencional, lo primero que hay que utilizar es la herramienta Zoom y el Software Update Manager, y con ella lo que haremos será el upgrade del Solution Manager 7.1 a la versión 7.2 en un salto, ¿vale? Seguiremos con la misma base de datos y luego con el Software Provisioning Manager haremos split de las dos pilas, de ABAP y Java. Vale, si queremos quedarnos en la misma base de datos que teníamos hasta ahora, con eso ya estaría el proceso. Habría que hacer los pasos de configuración y chequeo posteriores del Solman Setup, pero con eso ya tendríamos el sistema. Si por el contrario queremos modificar, queremos hacer un cambio de base de datos
como os he dicho, por ejemplo a Sybase u otra base de datos convencional, todavía quedaría hacer un system copy de la base de datos, ¿vale? Sería hacer un export en la base de datos que estamos actualmente y hacer un import en la base de datos que hayamos elegido. Y por último, hacer los pasos de configuración y chequeos, que eso es para todo. En todas las migraciones habrá que hacerlo. Por el contrario, si decidimos hacer la migración directamente a HANA, en un solo paso podemos tener todo hecho, ¿vale? Dentro del System Update Manager, del SUM, existe una opción que es DMO. Con esta opción nos permite actualizar el Solution Manager a la nueva versión y además modificar la base de datos a HANA, ¿vale? Entonces, en un solo paso ya tendríamos todo eso hecho y ya por último quedaría con el Software Provisioning Manager hacer el split de las dos pilas. Y por último, configuración y chequeo en el Solman Setup. En cualquier caso, en Oreca estamos en disposición de ayudar en cualquiera de las soluciones elegidas. Me gustaría adelantaros que tenemos la intención aquí en Oreca de estamos haciendo pruebas, estamos cogiendo nuestro Solution Manager productivo. Os comento que lo tenemos en Solution Manager 7.1 en base de datos Oracle y nuestra idea es hacer la segunda opción, migrar en un solo paso a Solution Manager 7.2 y base de datos HANA. Entonces, intentaremos manteneros informados y intentaremos hacer webinares con esta opción. Comentaros también que este webinar estará colgado en YouTube para su reproducción y que tenéis los correos de Xavi y el mío para cualquier cuestión que surja más adelante. Gracias por haber asistido y esto es todo.